Listo. Buenas tardes con todos los participantes del primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. Continuamos con la sesión número 23 del Congreso con el tema de capsulitis adhesiva, que va a estar dictado por el doctor Pablo Enríquez. Él es médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Central del Ecuador, magíster en gerencia en salud por la Universidad Técnica Particular de Loja y fellow en hombro y codo por Brasil. Sin más que agregar y recordando a los participantes que el link de asistencia se va a enviar al final y que una palabra clave se va a proyectar en la mitad de la videoconferencia, le dejo el espacio, estimado doctor, e invito a los participantes a dejar sus preguntas por el chat, que todas van a ser respondidas. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muy agradecido por este espacio para poder compartir un poquito de lo que es la capsulitis adhesiva con ustedes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Está compartida, ¿me pueden confirmar por favor si se puede ver? Sí, doc, sí se ve. Perfecto. Entonces, el tema con el que vamos a participar el día de hoy es la capsulitis adhesiva. Es un tema desde la traumatología que viene a colación dentro de su congreso, ¿no? Es un congreso de fisiopatología y patología estructural. Entonces, es una patología sistémica que da afectación al hombro. El tema es capsulitis adhesiva. Vamos a conocer qué es esta patología, de qué se trata y cuál es el medio por el que se produce y se mantiene. Es un problema bastante común conocido como hombro congelado. Es un nombre muy genérico el hombro congelado. Sin embargo, ya da un poco de su sintomatología clínica el nombre, ¿no? La etiología es desconocida, hay varias posibles causas. Se denomina, se delimita por una limitación significativa del rango de movilidad activa y pasiva de la articulación glenohumeral, en ausencia de patología intrínseca del hombro, es decir, es un hombro que anatómicamente está normal, pero que tiene una patología que no permite su movimiento. Ahora, en relación a la historia, que es importante conocerla para ver cómo se fue dando la descripción antiguamente, se la describió en 1896 como alteraciones de movimiento y dolor periarticular, inicialmente cuando no había imagen para poder descubrirla, únicamente con la clínica. En 1934, Codman, en cambio, él acuñó el término de hombro congelado, descubriendo algo así como una tendinitis del manguito de los rotadores, sin embargo acompañada de un hombro doloroso. Después, en 1945, Neviaser sugiere el término capsulitis adhesiva. ¿Por qué? Porque él ve adherencias y una contractura en la cápsula de la articulación glenohumeral. El término capsulitis adhesiva sigue siendo controversial, algunos lo llaman diferente, y cuando uno busca en la literatura lo puede encontrar de varios nombres. En general, como hombro congelado, capsulitis adhesiva. Lo importante es que este puede ser primario, idiopático, y cuando es secundario ya deja de ser una capsulitis adhesiva. Ahora, epidemiología, ¿qué tan importante es? Vemos que puede llegar a afectar del 2 a 5% de la población en general. Vemos que tampoco es tan raro, ¿no? Lo que sí no se diagnostica mucho porque no se conoce en términos generales. Cuando ya llega a un área de especialidad, pues ya lo podemos identificar y son pacientes que han pasado por varios sitios hasta llegar a su correcto diagnóstico. Vemos que es una patología más frecuente en mujeres, generalmente de 40 a 60 años, es la edad más factible para que ocurra. Y como toda patología tiene sus factores de riesgo, ¿no? Generalmente que tenga capsulitis en el otro hombro, que tenga enfermedades metabólicas, principalmente diabetes, hipotiroidismo, que haya sufrido algún problema cardiovascular, antecedentes de ACV o Parkinson. También cirugías de columna cervical o de mama pueden verse muy relacionadas con esta. Dentro de esto, lo principal es la diabetes. Hay una gran posibilidad de que una persona que tenga diabetes tenga este problema en conjunto. Nosotros siempre que vemos a un paciente con esto, verificamos que no tenga ninguna de las dos patologías asociadas. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Como les había comentado, primaria y secundaria. La primaria es la que vamos a tratar ahora porque secundaria puede ser que venga de otra causa, ¿no? Es decir, que tenga ahí si el hombro una alteración anatómica que ocasione que el hombro se haga rígido. ¿Qué es lo que ocurre? Un proceso inflamatorio.
proliferación de fibroblastos, engrosamiento capsular, fibrosis y adherencias. Esto aumenta factores proinflamatorios como las citoquinas. Es decir, no se conoce por qué. Se incrementan los factores proinflamatorios, entre ellos principalmente las citoquinas, factor de necrosis tumoral en la cápsula articular del hombro. ¿Eh? Y el secundario que puede ser debido a otras patologías propias del hombro, ¿no? Fracturas, problemas del manguito rotador, otras causas que afecten al hombro desde afuera y que pueden causar como forma secundaria una capsulitis. Ahora, regresando a los factores predisponentes, todo esto puede predisponernos a que una persona previamente normal desarrolle un hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Una inmovilización previa, problemas tiroides como conversamos antes, enfermedades cardíacas, trastornos pulmonares, neoplásicos, afecciones neurológicas, medicamentosas, tabaquismo. También se ha visto relación con la enfermedad de Dupuytren, que es la contractura por una banda del cuarto dedo de la mano. Se ha visto que los factores que forman la una también están presentes en la capsulitis y factores psicológicos. Entonces vemos que muchas de estas patologías pueden desencadenar o asociarse a una capsulitis adhesiva. Es muy común ver a pacientes en la consulta que al hacer su interrogatorio, la mayoría o tiene un problema tiroideo o tiene diabetes de fondo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una fibrosis en el intervalo de los rotadores. El intervalo de los rotadores es un espacio entre el supraespinoso y el infraespinoso. Ahí es donde se deposita las adherencias de esta patología. Se reduce el volumen capsular. Generalmente tenemos un espacio en la cápsula, el cual se hace menor, y esto restringe la movilidad. Disminuye el espacio en la cápsula principalmente anterior e inferior en el receso axilar. Y se encuentra hipervascularidad, es decir, un proceso inflamatorio en la cápsula articular del hombro. Y se da una serie de procesos que van desencadenados uno después de otro. Se eleva la sustancia P, la interleucina alfa. Esto produce angiogénesis, neovascularización y a su vez disminución asociada de la movilidad y lo que ocasiona los síntomas. Entonces, es un problema que tiene que ver con las citoquinas inflamatorias, una patología eminentemente inflamatoria, en la que están involucradas citoquinas, hay un proceso fibrótico, existen factores de crecimiento que ocasionan que se engrose la cápsula articular, y también intervienen factores de crecimiento derivados de las plaquetas, lo que igual ocasiona una hipertrofia de la sinovial. ¿Eh? Glicosilaciones del colágeno aumentan las metaloproteinasas y lo que hacen también que se afecte el cartílago articular. ¿Sí? Epidemiología que revisamos entre 40 y 60 años, mano no dominante y inicia factormente tardía, factores de riesgo. Y esto es algo importante que yo quería mostrarles, que es cómo se da la curva de esta enfermedad. Generalmente comienza por dolor, después por congelamiento y después por descongelamiento. Entonces tiene tres fases bien definidas, ¿no? Inicialmente el paciente únicamente presenta dolor, que es un hombro que está congelándose. Ahí puede ser confundida con muchas patologías, ¿no? Tendinitis calcificada, problemas de manguito rotador. Posteriormente presenta un congelamiento, es decir, como que el dolor se mantiene, pero empieza a perder movilidad del hombro. Ahí podemos diagnosticarla más fácilmente clínicamente. Y después deja de haber tanto dolor, pero queda la pérdida de movimiento, que es la última fase. Al final resolviéndose. Entonces, las tres fases definidas de esta patología, que hay enfriamiento, congelamiento y descongelamiento, ¿no? Inicialmente el paciente presenta mucho dolor y una restricción leve de los movimientos. Puede durar variablemente de 10 a 36 semanas. El congelamiento, esta fase, en cambio, se establece la rigidez. Un paciente que empieza a perder la movilidad del hombro, a más del dolor, sin embargo, el dolor o se mantiene o comienza a reducir, que puede durar igualmente un tiempo variable. Y el descongelamiento en el que se recupera el dolor y solo queda la rigidez, la cual va reduciéndose con el tiempo. Entonces, como vemos, si sumamos el tiempo de cada una de estas fases, puede durar de 1 a 2 años. Es una patología autolimitada, sí, que con el tiempo va a resolverse sola, sin embargo, muy molestosa y muy dolorosa para el paciente, principalmente en sus fases iniciales, y posteriormente limita la movilidad. Ahora, clínicamente, ¿qué encontramos? La parte clínica es fundamental porque este diagnóstico con muchos es clínico fundamentalmente. Las imágenes únicamente me ayudan a descartar otras patologías.
Valoración clínica. Veo un paciente que está entre el rango de edad que hemos conversado, mujer, con antecedentes de endocrinopatías, que tiene que tiene dolor en el hombro, sin trauma, pérdida gradual de la movilidad. Principalmente pérdida de las rotaciones, pero generalmente pérdida por lo menos en dos ejes de la movilidad. Que tenga factores de riesgo, que tenga la forma del inicio de la sintomatología insidiosa, y principalmente dolor nocturno y, como comentamos, pérdida de rotación externa. Pegamos el brazo contra el cuerpo, tratamos de rotarlo hacia externo y tiene pérdida de la rotación externa. Es un punto clave de esta patología. Si es que tenemos pérdida de rotación o pérdida de movilidad en dos ejes, principalmente en la rotación externa, sospechamos mucho de esta patología. Entonces, la forma en que se da las características de inicio, ¿no? Que es insidioso, no es desarrollada por trauma, es diferente a un paciente que nos comenta, me golpeé o sufrí un estirón y desde ahí me comenzó a doler. No, es un paciente que no recuerda cuándo comenzó, sino que fue comenzando de a poco. ¿Eh? El examen clínico, los rangos de movilidad, que son fundamentales en esta patología porque están reducidos los dos, tanto activos como pasivos. No puedo yo al paciente moverle, ni tampoco él puede mover, diferente a las demás patologías, ¿no? Por ejemplo, manguito rotador, que yo puedo moverlo, pero él no puede moverlo. ¿Eh? Y complemento con imágenes en las que veo esencialmente un hombro sin patología, pero con engrosamiento de su cápsula y reducción de su volumen capsular, sin otras patologías asociadas, sin lesiones de manguito o fracturas. Entonces, este es un paciente que tiene una radiografía normal. Le hacemos una radiografía, la gran mayoría son normales, pueden aparentar hallazgos radiológicos, sin embargo hay que recordar que también pueden aparecer en individuos sanos. Entonces puede tener algunos hallazgos sutiles en la radiografía como tendinitis, calcificante que se ve calcio, osteoartritis subacromial, que se puede ver también en individuos normales. Pues como vemos, la radiografía puede ser normal o tener hallazgos que no son muy específicos para ninguna patología, ¿no? Y una resonancia magnética que también nos muestra que no hay lesiones en el manguito rotador, pero sí hay engrosamiento capsular y reducción del espacio capsular. Pocas veces llegan informes que se los reporta como capsulitis. Más bien es una resonancia que generalmente suele ser normal o mostrar solo una tendinitis. Nos vemos todos estos hallazgos, principalmente el engrosamiento de los ligamentos y la pérdida o reducción del espacio capsular. Y sabemos que la patología está en el intervalo de los rotadores, como les explicaba, ese espacio entre el supraespinoso y el infraespinoso, la neovascularización de los intervalos, y esto causa la reducción concomitante de los movimientos. Ahora, pasando ya al diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento para esta patología? El tratamiento se basa en múltiples acciones juntas, combinadas. No es un tratamiento único, sí es sistémico y también requiere tratamiento local mediante rehabilitación. Llega a ser quirúrgico en muy pocas ocasiones. Hay muchos autores que han indicado que ellos nunca han operado una capsulitis. Sabemos que llegan a operarse, pero muy pocas, porque el tratamiento conservador es la base para su manejo. Es decir, solo llegan a tratamiento quirúrgico pacientes que han fallado de 6 a 9 meses de tratamiento conservador. El tratamiento conservador se da principalmente con esteroides. Corticosteroides, ya sea orales o infiltrados directamente en el hombro, reducen mucho la sintomatología y mejoran mucho la evolución, acortando el tiempo de duración de esta enfermedad. Hay varios protocolos, se los puede usar dosis orales decrecientes o alternadas, y también se puede aplicarlos directamente mediante una infiltración ecoguiada directo en la articulación para que reduzca el dolor. En inyecciones deben ser administradas obviamente por un especialista dentro del espacio glenohumeral y subacromial, y junto con la rehabilitación se ha visto que han dado muy buenos resultados. Ahora, en casos persistentes que llevan mucho tiempo y no hay mejoría completa, se puede también intentar esto, que es una movilización bajo anestesia, que es realizar con el paciente anestesiado una movilización del brazo en forma gentil para hacer que se rompan las adherencias capsulares. Es increíble cómo cuando se lo realiza se siente cómo se va rompiendo la cápsula articular. Es un tratamiento que funciona, sin embargo, siempre tiene riesgo de lesionar algún tendón del manguito rotador, y peor aún, si no se lo hace con cuidado, puede fracturar. Es un hombro que no se ha movido por meses.
Si es que aplicamos fuerza en él, puede llegar a fracturarse, añadiendo un problema más al paciente. Entonces, se puede hacer, pero se recomienda hacerlo solo en caso que no se cuente con los recursos para hacer otro tratamiento, con los riesgos que conlleva el poder realizarlo. Hidrohidrataciones, que es colocar solución salina dentro de la cápsula articular, igualmente se lo realiza con eco guiado. Se introduce solución salina para que se rompa la cápsula, esto distienda la misma para que la enfermedad dure menos tiempo. Todavía es controversial su uso, se ha visto cierta mejoría en comparación con la movilización bajo anestesia, pero requiere profesional entrenado en ecografía para poder realizarlo. Y última opción, que es como habíamos hablado, con tratamiento conservador, no logra aliviar al paciente, se puede realizar un tratamiento artroscópico. Se ingresa al hombro mediante artroscopía, que es una cirugía que se la hace mediante portales en el brazo, en lo que se introducen cámaras, se ingresa a la articulación y se corta con cuidado, cercano al labrum para evitar lesiones, se corta la cápsula articular. Es una cápsula dura, engrosada, se ve todo el hombro infiltrado, hemorrágico, se va cortando la cápsula y esta cápsula al liberarse, pues también se libera la movilidad del paciente. Tiene sus riesgos, ¿no? Como todo procedimiento. En la parte inferior de la cápsula se está muy cerca del nervio axilar, que es un nervio que controla, un nervio motor que controla la función del deltoides. Entonces, ese riesgo que tiene esta cirugía, que se la debe dejar para cuando el tratamiento conservador no funciona. Es una patología que es evidentemente de manejo conservador y solo si no mejora se puede realizar un tratamiento quirúrgico. Después de una buena tratamiento rehabilitador. AINES no tienen mayor ventaja, ayudan en algo para el dolor. Esteroides tanto orales como inyectados son la base del tratamiento, junto con un periodo de rehabilitación cuando el paciente ya logra bajar el dolor. Es decir, inicialmente esteroides, baja el dolor lo suficiente como para que el paciente comience un periodo de rehabilitación o ejercicios en casa en los que mejora los rangos de movilidad. Y posterior a eso debe mantener estos rangos de movilidad durante el tiempo. Lo importante en estos pacientes es diagnosticarlos adecuadamente e indicarles que su patología requiere que vayan haciendo movilidad del brazo, que no se va a romper ningún tendón y que requiere una rehabilitación prolongada para poder mejorar. ¿Okay? En relación a un resumen, se puede usar la distensión articular. La fisioterapia, el tratamiento con corticoides son las medidas más utilizadas. Los ejercicios deben ser manejados lo más indoloro posible, pero cada vez ganando más movilidad en los pacientes para prevenir futuras adherencias. Entonces, les mostraba esta patología. Es una patología no tan infrecuente, no tan diagnosticada en atención primaria, más sí en especialidad, que es bastante molestosa para el paciente porque a veces su diagnóstico no se realiza pronto y como ven no es de corto tratamiento, es un tratamiento clínico, un manejo largo que requiere múltiples opciones para poder lograr su mejoría. Se las mostré porque pienso que tiene que ver mucho con un problema sistémico, un problema de citoquinas inflamatorias que es manejado mediante corticoidoterapia y que tiene una solución gradual conforme va pasando el tiempo y se acorta con el uso de un manejo adecuado. Entonces, es para que la tengan en mente, que sepan que los dolores del hombro pueden ser por múltiples causas, dentro de ellas síndrome de manguito rotador y capsulitis, las más frecuentes. De ahí vienen las tendinopatías calcificadas y las tendinitis. Entonces, es una de las causas que se presentan generalmente y que debe hacerlos pensar para referir a este paciente para un manejo adecuado. ¿Sí? Afecta bastante la calidad de vida del paciente, por eso quería presentarlo, porque su adecuado manejo hace lo contrario, mejora mucho la calidad de vida del paciente, un paciente muy afectado en su parte psicosocial, en su movimiento, y el manejo hace que mejore esto, pues, y que pase su fase aguda de la enfermedad. ¿Sí? Fue una exposición corta que creo que es para que puedan aprovecharla al máximo. Listo. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Animamos a los participantes a dejar sus preguntas. Vamos a dejar un espacio de 1 minuto. Les recordamos que el link de asistencia ya fue enviado por el chat y que la palabra clave se proyectó a mitad de la disertación.
Al finalizar esta sesión se va a sortear un kit de suturas por nuestro auspiciante Biblioteca Médica de Ecuador, que es válido solo para Ecuador debido al alcance de esta institución. Um, Mientras que van llegando las preguntas, doctor, agradecerle por su intervención, por darse el tiempo de haber preparado este tema que, como usted menciona, no es tan infrecuente, pero por el debido al desconocimiento muchas veces nos pasa de alto. De parte del comité organizador e inclusive de parte de los participantes, nuevamente rectificamos nuestro agradecimiento y esperamos contar con su participación en próximas ocasiones. Creo que realmente la charla quedó bastante clara, por eso no hay preguntas. Y nada, realmente le dejo el espacio para que pueda despedirse o dejar su último mensaje. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. En verdad, un congreso de muy alta calidad científica. Les agradezco por la consideración. Espero que mi tema haya sido poco novedoso para ustedes y tenerlo en mente cuando manejen pacientes en atención primaria con dolores de hombro. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias, doctor. El link para el sorteo ya les envío por el chat y voy a dejar un tiempo de 5 minutos para que lo puedan ir llenando. Listo, muchas gracias. Saludos. Listo, el link para el sorteo ya fue enviado, va a estar habilitado durante 5 minutos y nada, después ya procedería al sorteo. Mucha suerte a todos.
Listo. Siendo las 5:33 de la tarde, hora Ecuador, se va a cerrar el link de registro para el sorteo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, estos son los nombres que ingresaron en el tiempo determinado. Les recordamos a todos los participantes que para poder hacer efectivo su premio tienen que estar presentes durante el sorteo. Y nada, buena suerte a todos. Entonces, la dinámica va a ser que los dos primeros van a salir eliminados y el tercero va a salir como acreedor del premio. Les recordamos nuevamente que únicamente está limitado a personas de Ecuador debido al alcance de la institución. Entonces, vamos a empezar. Y el primer eliminado sería Fátima Viviana Quisnancela. El segundo eliminado sería Donia Dayana. Y nada, ahora sería la persona ganadora. Entonces, nuevamente, mucha suerte a todos. Y el ganador es Ángela Bravo. Entonces, vamos a dar un tiempo de 1 minuto para que se pueda hacer presente a través del chat para saber de que está conectada. Caso contrario, vamos a repetir el sorteo. Listo, entonces como ella se hizo presente, pues ya. Felicitaciones, Dalai, por ser ganadora de un kit de suturas. Ya tengo tus datos, ya me contacto contigo para poder ver cómo te lo entregamos. A las 7 de la noche se va a dictar la última conferencia del Congreso. Las 6 últimas horas son autónomas para que ustedes puedan estudiar para la evaluación. Y, y eso. Entonces nos vemos en aproximadamente 1 hora y media. Buenas tardes con todos.